tal? Buenas noches. Noche picante. Osvaldo Papaleo, Mariano Pinedo, Horacio Robelli, aquí Gabriel Mariotto. En la previa, falta muy poquito, par de días. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 5 días para que asuma el nuevo presidente, votado en las últimas elecciones. Últimas elecciones que pasaron hace muy poquito. Por eso tiene que asumir ahora. Parece una eternidad, nuevamente, con que los días en la patria, en la Argentina, son de 24 horas, pero son, como dijo Herminio Iglesias, las 24 horas del día y de la noche. Entonces no, parece el doble. No hagas chiste con Herminio Iglesias. No hago chiste con Herminio Iglesias. Dijo muy bien Herminio, las 24 horas del día y de la noche. Las dos cosas juntas parecen de 48 horas, por eso parece una eternidad. El debate pasó hace muy poquito, sin embargo parece que fuese del siglo pasado. La vorágine, la incertidumbre, no la información. La información es una opinión. La información es quién dice que es noticia y quién dice que no es noticia. Pero la vorágine, la incertidumbre, los temas económicos. Ayer se despachó el próximo ministro del Interior, el señor Franco, diciendo que el dólar, el único dólar que existe en la Argentina legalmente, el dólar oficial, va a pasar de 3.65 o 3.68 a 600, 650, 700 pesos. Eso significa que los alimentos del almacén, la leche, la polenta, harina, los fideos, las lentejas, que se producen en la Argentina, no son alimentos importados. La Argentina tiene todo. Tiene los alimentos que el mundo necesita. Tiene la energía que el mundo necesita. Estamos cansados de escuchar, la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Esa Argentina que tiene lo que los argentinos, las argentinas necesitamos, es porque se produce todo aquí. Entonces en la góndola, esa lata de tomate que está a X pesos ahora va a valer el doble el lunes, de acuerdo a lo que dice el ministro del Interior. No es una especulación nuestra, cuando asuma el nuevo gobierno, entonces se van a disparar los precios. Lo está diciendo quien tiene que darnos serenidad. Yo nunca vi un gobierno que esté por asumir que genere la incertidumbre, que genere las malas noticias. Ellos tendrían que decir, está todo bajo control, esto no va a ocurrir. Para eso está el gobierno, para que no ocurra la tragedia. Ahora, si hoy la situación es mala, este es un pésimo gobierno que generó las condiciones objetivas para que la derrota electoral encaje en Javier Milei, con esas propuestas que ahora ya no las dice con el ruido de la motosierra, lo dice con la serenidad de quien va a asumir la presidencia. Entonces, si los alimentos se disparan porque el dólar oficial se dispara, la situación se pone absolutamente brava. Bueno, esa es la preocupación que tenemos todos los que observamos a dónde se puede dirigir la Argentina de acuerdo al diagnóstico que hacen los que ganaron las elecciones. En legítima ley, el pueblo optó por Javier Milei, quizás harto de la falta de soluciones que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que se sumaron a la frustración de un pésimo gobierno de Mauricio Macri. Osvaldo, Mariano, Horacio, Osvaldito. A mí me va a causar, yo sigo con el tema de esperar a que asuma Milei. Puedo adelantar que la comparación con el gobierno de Alberto Fernández después la voy a hacer. Y la voy a hacer puntualizando. Cuando empiece la situación de los jubilados, cuando empiece... Ahora salieron que el PAMI parece que estuvo muy bien manejado, aparentemente por la opinión de los interesados, inclusive de los laboratorios que proveen al PAMI, que cobraron en tiempo y forma, sin ningún estímulo para los cobros, de los estímulos raros. Digamos, se están blanqueando algunas situaciones. Y yo no quiero defender este gobierno, quiero decir que lo vamos a comparar y va a parecer Disneylandia el lado de lo que viene. Pero quiero que ocurran las cosas. ¿Por qué razón? Porque al margen de todo lo que vivimos y sabemos la situación social actual, el pago de las asignaciones universales, el pago de montones de actividades, la actividad misma económica, todo eso va a desaparecer lo poco y mal que anda ahora. El panorama es ese. Yo no me muestro preocupado porque electoralmente yo sabía cuando votaba qué votaba y qué votaban los de enfrente. La gente votó a un presidente en un balotaje donde hay
una cantidad de factores que influyeron, sobre todo la demonización del gobierno, demonización que se expresa en lo que ocurrió con Grabois ayer, demonización que se expresa en la violencia, en las afirmaciones atrevidas de los funcionarios. Y en este aquelarre que es el Hotel Libertador, que va a pasar a ser un lugar histórico con el tiempo, todo lo vamos a recordar. Pero afortunadamente yo soy muy grande, pero lo voy a ver. Tengo la fortuna que creo que todo va a ocurrir antes de lo que ustedes piensan. Marianito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo creo que lo que vos planteaste, que es la incertidumbre generada por el propio gobierno entrante o la tendencia a dar malas noticias, yo presumo que es para empezar desde lo malo y a avanzar hacia lo bueno. Espero que sea así. Sabemos que no va a ser así porque conocemos los efectos de las medidas que quieren tomar. Pero lo cierto es que hay por parte del gobierno entrante una idea de pinchar la esperanza, de pinchar la expectativa, de pintar un panorama negro teóricamente para fortalecerse a medida que vaya tomando medidas. Yo creo que eso es un error, me parece que eso va a generar mucho dolor, mucha angustia. Me parece que hoy hay que poner en marcha al pueblo argentino y si no lo hace el gobierno lo va a tener que hacer la oposición. En este camino yo creo que nosotros podemos hacer un aporte desde el punto de vista de ser partícipes, gracias a vos, de este programa, de plantearle al pueblo argentino, a nuestra militancia, a los que simpatizan con el movimiento nacional, plantearle que es nuestra tarea dar la discusión en cada uno de los lugares de la Argentina respecto de la posibilidad concreta de construir una nación grande y un pueblo feliz, que parece una bandera, pero que es una enormidad desde el punto de vista del proyecto, lo que significa militar un proyecto nacional. La posibilidad de desarrollar una nación industrializada, de desarrollar a partir de los recursos naturales una enorme potencia de la Argentina, con mucho trabajo colectivo. Hay que explicar, hay que hablar, hay que discutir. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo porque el gobierno se va a dedicar al mundo financiero. Nosotros lo tenemos que abocar a la economía real y a la vida real. Parece, Horacio, que cuando vienen los gobiernos de corte neoliberal, liberal, anarcocapitalista, casi como un extremo de una supuesta extrema derecha que se cae del mapa, llevan las cosas con muchísima rapidez. Ellos discuten si es shock o gradualismo. El gradualismo es un mazazo en la cabeza del pueblo argentino. Me imagino lo que es el shock. Ahora, cuando asumen los gobiernos nacionales y populares, a veces se quedan haciendo jueguitos para la tribuna. No se ponen los temas en el centro del debate. No se discute. Se espera una instrucción, se espera una orden y muchas veces las medidas no llegan. Entonces, parecen dos caras de la misma moneda del capitalismo dependiente. En nuestro caso, porque estamos en una periferia que no es lo mismo que estar en el centro. Entonces, Milei, los ministros, ministras que pone Milei en juego, están anticipando medidas que pueden producir realmente muchísima frustración en el pueblo argentino que viene muy mal. Insisto, yo en este caso no soy condescendiente con este gobierno. Creo que la causa de la creación de Javier Milei está en las pésimas políticas que llevó adelante este gobierno, que generó una frustración muy grande que se canalizó en un que se vayan todos, que votó a Javier Milei, harto de la falta de soluciones, de la falta de agenda, de la falta de rumbo. Entonces, si Milei hace lo que dice que va a hacer, ya no es el disruptivo de la motosierra que quiere un posicionamiento político, ahora es el futuro presidente que en 5 días asume. Si toma adelante esas medidas, ¿cuál es el impacto en el pueblo argentino? Bueno, primero, una brutal caída del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y todos los que vimos en base al mercado interno. Acá hay una transferencia de recursos de todos los que estamos ligados al mercado interno a favor de los que están ligados al sector externo. Milei es este gobierno demuestra un grado de improvisación increíble. No tiene, fíjate, está a punto de asumir y no tiene, lo único que tiene armado es lo que le armó BlackRock y los capitales financieros, que es su equipo económico. El manejo de la caja, que es el manejo del Ministerio de Economía de la Nación, se lo dieron a BlackRock.
tanto Luis Toto Caputo. ¿Qué es BlackRock? Explícame. BlackRock es un fondo de cobertura. Ellos presentan declaraciones todos los meses. Todos los meses presentan declaraciones de la cantidad de activos que administran. Es un gran administrador de activos financieros. Por ejemplo, BlackRock dice que tiene título de deuda en septiembre, no tengo el de octubre, en septiembre reconoce que tiene más de 2.000 millones de dólares de título de deuda externa argentina. Título de deuda del Tesoro de la Nación tiene más de 2.000 millones de dólares BlackRock. Y BlackRock tiene participación en grandes empresas argentinas, en Pampa Energía, en Lever, en las dos que están explotando el litio y que ahora se fusionaron. YPF. En Glencore. En YPF tiene casi el 6% de las acciones. Sí, también tiene participación en YPF, un director. Pero tiene, por ejemplo, 2 directores en Techin. En Techin tiene el 9% del paquete accionario. O sea, BlackRock tiene un predominio en la economía argentina muy fuerte y que se acrecentó en el gobierno de Macri. Él mismo, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, nunca había venido a la Argentina. Y no disminuyó en el gobierno de Fernández. No, se acrecentó en el gobierno de Fernández. O sea, el empujón se lo dio el acuerdo con Macri. Vino la primera vez a la Argentina en octubre del 2016 a reunirse en la Casa Rosada con Mauricio Macri y estaba en ese momento Luis Toto Caputo como secretario de Finanzas. El que era empleado de él estaba como secretario de Finanzas de Macri. Después pasó a ser ministro de Finanzas, después presidente del Banco Central. Y el que lo sigue siempre a él, Santiago Bausili, que también fue hombre es hombre de BlackRock. Los dos trabajaron en el JP Morgan. Y los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. Y los dos fueron jefes de mesa de dinero muchos años. Uno era el jefe, el otro el subjefe. Después los dos se pasaron al Deutsche Bank. Y hoy los dos trabajan en consultoras, en agencias económicas que tienen terminal en BlackRock. Y el tercero de la línea, que es el secretario de Finanzas, o sea, es el que va a colocar título de deuda externa argentina, Joaquín Cotani, fue el secretario de Finanzas de Caballo. Los 3 viven en Manhattan. Los tres tienen que venir a vivir acá, porque los 3 están viviendo en Manhattan, en la meca del capital financiero. Los 3 son, esto es obvio, son 3 empleados del capital financiero internacional y son las 3 principales figuras del Ministerio Van a ser las 3 cabezas del Ministerio de Economía. Y es lo único que tiene armado. Ellos dicen la independencia. Un detalle respecto a eso que me parece fuertísima la imagen de que la conducción de la política argentina viva en Manhattan. Me río, pero en realidad es grave. 2 detalles. Una, parece que Bausili va a ser presidente del Banco Central. Sí. Con lo cual vos estás explicando que Bausili, que es el riñón del ministro de Economía, va a ser presidente del Banco Central. Esto se llama, la independencia del Banco Central son los padres, digamos. Exacto. Vamos a decir una frase popular. Independencia de los reyes de España. La independencia del Banco Central, por el cual se rasgaban las vestiduras durante tantos años, el ministro pone a su ladero en la presidencia del Banco Central. Primer detalle. Segundo detalle, cuando Toto Caputo era secretario de Finanzas de Macri, era empleado de BlackRock o de los fondos buitres, pero era secretario de Finanzas. Ahora es el ministro de Economía. Debajo del Ministerio de Economía está Agricultura, Industria, o sea, toda la que es la producción argentina, depende de la cabeza de un tipo que no solo vive en Manhattan, sino que su lógica es la de la timba. A mí me parece de una novedad, incluso respecto del Caputo de Macri, esta situación. Con la totalidad del poder y con una conducción bien clara de los fondos buitres. Y aparte con un fin determinado. El fin determinado que tienen ellos, se supone que no va a estar mucho tiempo Caputo como ministro de Economía. Vienen con un fin determinado. Es transformar las LELIQ, Notaliq y los pases pasivos, los encajes remunerados, transformarlos en deuda del Tesoro Nacional. Ellos dicen que los mercados... Ahí tenemos a la última fecha publicada es el 30 de noviembre. Al 30 de noviembre, pusieron siempre la misma fecha, pero la última escala es el 30 de noviembre del 2023. La última escala, la que dice 24 billones, al tipo de cambio oficial serían 60.000 millones de dólares. En vez de utilizar esa plata para volcarla al proceso productivo, o sea, construir vivienda, ahí en construir vivienda no tenés que importar nada, no vas a traer mármol de Carrara, podés hacer todo acá. En vez de utilizarlo eso, quieren pagarle a los bancos, quiere que la Argentina se endeude, que el Tesoro de la Nación se endeude en 15.000 millones de dólares, devaluar, para que en vez de ser 60.000 millones de dólares sean la mitad, sean 30.000 millones de dólares, devaluar, para que sean 30.000 millones de dólares y con 15.000 millones de dólares comprar la mitad de esos 24
billones de pesos que están esterilizados. Endeudan al Tesoro de la Nación no para que recuperemos el puerto de Rosario o el río Paraná o tengamos nuestra propia Marina Mercate o construyamos 1 millón de viviendas. Nos endeudan. Esta es la propuesta de Caputo, en 15.000 millones de dólares. En 15.000 millones de dólares para darle a los bancos y así los que tienen plazo fijo puedan comprar dólares, que ya va a estar a 800 pesos en ese momento, puedan con esos plazos fijos comprar dólares o sea, para que los sectores que tienen plazo fijo compren dólares a 800 pesos con los plazos fijos, endeudan a todo el pueblo argentino. El puerto de Rosario, el comercio exterior, los servicios públicos, los bienes naturales, la deuda externa, son temas que deberían haber sido abordados por el Frente Nacional y Popular. Son temas centrales. No hay otros temas más importantes. Porque eso es como un tablero de ajedrez que tiene un vidrio y 15 tableros abajo. Se mueve una pieza en el comercio exterior y se mueven todas las piezas de los 15 tableros. Es estructural. La toma de los resortes de la economía, o por lo menos discutirlo. Nosotros podemos pretender que lo discuta Javier Milei, que ganó las elecciones democráticamente, con todo el aval del pueblo y aparte con un factor muy importante. Dijo lo que iba a hacer. Dijo lo que iba a hacer. ¿Se escuchó o se escuchó el ruido de la motosierra, que era la música disruptiva que el pueblo estaba pretendiendo para terminar con un gobierno que no nos llevó a ningún lado? ¿Se escuchó la letra de la poesía o no se escuchó? Yo creo que lo dijo. Menem hizo todo lo contrario. Dijo, yo no dije lo que iba a hacer si no nadie me votaba. A Javier Milei lo ha votado el pueblo argentino. Y dijo lo que iba a hacer. O sea que tiene una legitimidad enorme para llevar adelante esas políticas. Nosotros desde nuestra filosofía decimos que si lleva adelante esas políticas, como planteaba Osvaldo Papaleo, ¿se puede estar peor? Bueno, creemos que sí, que se puede estar peor. Ahora, esa agenda que planteó recién Horacio Robelli es la agenda que tendríamos que haber abordado nosotros. Por lo menos, no digo hacerlo, nos conformábamos con discutirlo. Porque si discutimos en el Frente Nacional y Popular cuál es el rol del pueblo y el Estado argentino en el comercio exterior, no hacemos el paso adelante y los 2 pasos atrás de Vicentín. Hubiéramos podido recuperar el puerto de Rosario, que no era ninguna expropiación, es una concesión. Si Rotterdam es del Estado holandés y del Estado municipal de Rotterdam, el puerto más importante de Europa, ¿por qué el puerto de Rosario tiene una administración burocrática provincial, pero en realidad lo administra Vicentín y Ultramar, la empresa privada chilena? Bueno, es inadmisible. Hay un manual para los países centrales manejando su economía y sus recursos. Y hay un manual para la periferia que nosotros adoptamos mansamente como quien se entrega al botón. Entonces, que nosotros no hayamos discutido estos temas es quizá uno de los aspectos que llevó al triunfo de Javier Milei. Podemos seguir viendo esta placa y explicándola. La explica los encajes un poquito más Horacio Robelli. Yo creo que acá hay un problema con las fechas. Sí, la última columna es 23. La última columna donde dice 30 del 12 del 19, la que está a la derecha. A la derecha de la pantalla, señores, diría Horacio. Ahí es lo que dice 24 millones. 24 billones. Ahí dice 24 billones. Esa debería ser diciembre de... Noviembre. 30 de noviembre. Es la confusión es general, pero lo entendemos. Entonces... Lo que sirve esto también demuestra, como dice Osvaldo Papaleo, la ineficacia del gobierno actual. Este Banco Central estuvo pagando de intereses a los bancos más de 2 billones de pesos por mes. Más de 2 billones de pesos por mes. En pesos, pero al tipo de cambio oficial serán 5.000 millones de dólares para que los bancos no presten esa plata. O sea, es inadmisible. Su encaje remunerado. Repitieron, pero acrecentándola, la cuenta de regulación monetaria de Martínez Ríos, de la reforma financiera del 77. Le pagás un encaje para que no presten, para que no se pasen al dólar. Y vos fíjate, si vos ves la columna, lástima de la fecha, pero si vos ves la columna, fíjate, pasaron rápidamente del ELIC y Notalic a pases pasivos. Hoy más que el ELIC y Notalic, ¿por qué? Porque los pases pasivos son de 1 a 6 días. Quiere decir que si hay una corrida bancaria, en 6 días se vació el banco, se vació la ELIC y la Notalic y los pases pasivos. Se vaciaron los bancos y se vació el banco. Me interesó ese concepto. Le das un encaje para que no presten. Para que no presten le pagás plata. 2 billones de pesos. El banco que no presta no es un banco orientado a ningún sistema productivo.
Seguro, eso es lo que hicieron. Los bancos... Eso es lo que me parece que está bueno explicar también. Mira, de los 10 primeros bancos privados, en los cuales 5 tiene participación BlackRock, Santander, Galicia. Galicia tiene el 18,8%, en ese listado que publica en septiembre. Ahora hay otro de octubre, pero no tengo. Reconoce que tiene el 18,8% del paquete accionario del Banco Galicia, BlackRock. Es de BlackRock, lo tiene que comprar las acciones de BlackRock. Todos estos bancos, más del 60% de los depósitos que captan, se lo prestan al Banco Central. Y solamente prestan menos del 40%, sobre todo a empresas amigas y a la actividad productiva, digamos. Financian tarjeta de crédito, financian créditos personales, básicamente es eso. Mesa de dinero. Una mesa de dinero en la cual el Estado es la que paga. El Estado es el bobo. Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, tendría que ser denunciado por malversación de fondos públicos. Le ha pagado a los bancos como garantía para que no se pasen a dólar. Y ahora nos vamos y fíjense que el grueso está puesto en pase pasivo, de 1 a 6 días. En 6 días, si hay una corrida bancaria, en 6 días vaciaron todo. Insisto que los gobiernos nacionales y populares tienen que llevar adelante desafíos al sistema y tienen que transformar, porque eso es la única forma de enamorar al pueblo y tener ese concepto que hoy está faltando, que es la realidad efectiva que dice la marcha. Esto no es un problema de comunicación, es un problema de política. Lo sentimos. Tiene que ver con cuál es tu proyecto. En el bolsillo. La discusión de cuál es el proyecto. Sí, pero cuando ganan ellos tienen proyecto. Cuando ganamos nosotros hacemos lo mismo con un poco de buenos modales. Es un problema nuestro. Cuando ustedes estaban planteando recién el nombre, la locación, Manhattan, los intereses que ellos defienden, los dos lados del mostrador, ¿cuál es la diferencia con Bernardino Rivadavia y Manuel García en 1925 con el préstamo de la Baring Brothers? O sea, no se ha resuelto este tema centro-periferia, imperialismo, colonia, no se ha resuelto. Parece viejo lo que nosotros decimos porque nos han puesto un chip que dicen imperialismo, colonia, eso es viejo. Javier Milei dice que quiere volver al siglo XIX. Eso parece nuevo. Lo que no está... O sea, cuando el sector del poder plantea ir al pasado con un nivel, no es la séptima potencia del mundo, era la pobreza degradante, infernal en nuestra patria. Entonces, cuando ellos plantean ir al pasado, está bien, están tomando carrera para proyectar el futuro. Si nosotros decimos países centrales, países periféricos, capitalismo dependiente, ya parecemos viejos. No, esto no se ha resuelto desde 1825 hasta con una diferencia que los imperios del siglo XIX eran naciones con pretensiones de dominación. Hoy son grupos transnacionales. Hoy no tenés enfrente a un gobierno, a una nación con la lógica de una nación, ni siquiera una nación imperial que puede ser planteada hasta como enemigo. Sí. Hoy tenés fondos que son transnacionales, que cuando él dice Manhattan no dice Estados Unidos de Norteamérica, dice Nueva York, que es otra cosa totalmente distinta en el impacto mundial, y que muchas naciones del mundo, incluso naciones poderosas, están en jaque también su legitimidad como Estado, como gobierno, como articulador con el pueblo, porque esas naciones, esos fondos cooptan la decisión. Es una crisis fuerte que tiene el propio capitalismo. Claro. Es una crisis fuerte. El capital financiero llega a la Argentina en cuentagotas porque su objeto son nuestros bienes naturales y nuestras riquezas, y se lo pianta. Pero también llega a otros lugares del mundo, llega al sudeste asiático, por ejemplo. Pero no pueden fugarse el dinero como se la fugan en la Argentina, como se la fugan en este sector del mundo. Entonces Corea del Sur tiene capital y no se lo pueden sacar. Entonces, ¿hay una superexplotación? Bueno, sí, pero el capital queda ahí. Como reflexión, sin saber si lo que estoy diciendo es una burrada o no es una burrada, creo que esta es la razón también por la cual aparecen liderazgos mundiales de contenido tan nacionalista, tan fuerte, tan hacia los Donald Trump, los Meloni, que son de ese contenido fascista que le mencionamos a Milei, pero solo que Milei no está haciendo el mismo trabajo que están haciendo ellos de intentar fortalecerse desde la nacionalidad, sino que Milei lo que le está haciendo es entregándole la nación argentina a esos fondos. Donald Trump económicamente es proteccionista. ¿Por qué necesita un proteccionista? Un cipayo del otro lado, para que en el libre comercio beneficie al
a la potencia, al país central, al capital financiero. O sea, son absolutamente funcionales. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿en qué coinciden? ¿En qué son hermanos de sangre? En expresar ese fascismo, en esa violencia. Pero desde la perspectiva del Desde la perspectiva norteamericano, económica, uno es un nacionalista y otro es un cipayón. Vamos a ver qué dice el Cuervo Larroque. Ambos hablaron. Habló el Cuervo Larroque, el ministro de Bienestar Social, de Desarrollo Social, en la provincia de Buenos Aires. Bienestar Social era antes de que sea Desarrollo Social. el Cuervo Larroque es el ministro de Desarrollo Social. De Desarrollo Social, claro, pero yo dije Bienestar Social. Concepto. Estás hablando de... Desarrollo de la comunidad. Ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. Habló el Cuervo Larroque dando puntas de reconstrucción política. Lo escuchamos. Habrá que tamizar la profundidad, la magnitud, por eso digo también la prudencia de no anticiparse, en el sentido de que podemos conocer el espíritu, pero no los detalles hasta que no se estén ejecutando. Eso, por supuesto, obliga a dos movimientos, para mí muy concretos. El primero es defender los derechos de nuestro pueblo. Es un movimiento de carácter defensivo. Por supuesto, todos los sectores tienen su representación y hay muchos sectores que ya se han planteado estar en alerta, ¿no? Obviamente, desconociendo, como te decía, la profundidad o el impacto de lo que podrían ser las futuras medidas. Y después sí, la responsabilidad política nuestra es poder generar una salida política hacia el futuro. También habló Cristina. El Cuervo, claro, estaba planteando un poco lo que plantea Osvaldo. Esperar el impacto de las medidas. Y la reacción de la gente y los sectores sociales. Hay que esperar eso. ¿Qué dice Cristina, que se despidió en el Senado? Nos merecemos vivir mejor. Quiero despedirme. ¿Qué es despedirme? Yo voy... Bueno, Cristina saludando entonces al personal del Senado, con quien compartió los últimos 4 años y planteando que va a estar cerquita, porque claro, el Instituto Patria está ahí a 2 cuadras del Congreso de la Nación. No, y ratificando su participación política, ¿no? Digamos, no decir, me voy a Calafate a dormir la siesta. Estoy acá a 2 cuadras, está diciendo, va a participar de lo que ella enfoque y lo que ella quiere hacer. Me parece bien. Es importante. ¿Cómo lo ves, Horacio, vos? Y claro, yo creo que Cristina ha sido partícipe de este mal gobierno de Alberto Fernández, de haberlo elegido a Alberto Fernández y después proponerlo a Massa como presidente, y es como muy fuerte. 2 más 2 siempre es 4. Cuando vos tenés estos resultados, hay una... El verdadero conductor era Néstor Kirchner. Néstor Kirchner jamás se hubiera confiado ni en Alberto Fernández y menos en Massa. Recordemos que Massa fue a la embajada norteamericana a hablar mal de él, diciendo que era un perverso, etcétera, etcétera. Yo de ahí siento creo que ella debería jubilarse y dejar que nuevas corrientes... Acá nadie se jubila en la Argentina. Yo creo que nadie se jubila y nadie empezó a hacer en política. Yo escucho a algunos dirigentes que dicen, hace 5 años y 4 meses que me metí en política. Bueno, no sé. Muy tarde. Meterse en política no significa tener un cargo político. Y hay algunos que piensan eso. Yo creo que nadie tiene que irse. Me parece que no tenemos que señalar con el dedo. No sobra nadie, ¿eh? No, nadie tiene que irse, todos tienen que aportar, pero sí es cierto que hay que desarrollar mucho más discusión política desde abajo, desde los distintos ámbitos, que hay que crear más ámbitos de discusión, que hay que crear mucha reunión, mucho encuentro, mucha fuerza política, mucha militancia, mucha discusión. Y eso no lo tiene que hacer Cristina o Larroque o Kicillof. Lo tenemos que hacer consciente de que nosotros también lo tenemos que hacer. Porque si no parece como que estamos a ver qué van a hacer los dirigentes. Para después decirle tuviste la culpa porque no lo hiciste o yo te dije que... Me parece que hay que barejar y dar de nuevo. No estoy de acuerdo con eso del propio Alberto, de salir a
identificar que la responsable es la metodología de Cristina, una vez que te estás yendo, intentar dar una explicación de tu vida para que te quede acomodado a tu futuro. No, pero sí es cierto que hay responsabilidades, la gente ya la sabe, pero nosotros como dirigente político salir a decir fulano, mengano, me parece que no suma. Pero sí hay que cambiar totalmente la metodología de construcción, de discusión y de toma de decisiones para mejorarla. En la metodología creo que está el triunfo o la derrota. La metodología de participación siempre ha sido edificante. Encerrarse no es bueno. Eso es lo que ha demostrado. Y discutir los temas. Pero además hay un factor que a mí me preocupó siempre de toda esta etapa. Nosotros hemos sumado frente, pero no hemos sumado opiniones diversas. Digamos, nosotros tenemos un frente donde está el partido, no sé, soberano, está el partido comunista, está el partido... Pero no hemos sumado opiniones. Eso no ha representado un debate interno que enriquezca. Lamentablemente es un arreglo superestructural. A los fines electorales firmamos, vamos a la Patria, donde sea, firmamos, vamos a La Plata, oficializamos la lista. Me da burocracia. Eso es burocracia. Claro. No es acción política. No, por eso, digo, faltó el enriquecimiento que da la diversidad. La diversidad de opiniones enriquece. Acá no existió eso. Es una carrera a idolatrar a alguien, a ver quién es más. Y menos se ha dado participación a los que más necesitados estaban, a los que estaban en economías marginales o que trabajaban y eran pobres. Menos se le dio participación a eso. Pues sabés que yo recuerdo cuando un grupo de compañeros fue al puerto a recibir los trenes que había comprado el ministro de Transporte del gobierno de Cristina, Florencio Randazzo. Compró los trenes en China. Sí, señor. Entonces hubo una suerte de instrucción que había que ir a aplaudir la llegada de los trenes. Por suerte no fui. Por suerte no fui. Porque uno obedece. Cuando dice vamos y vamos. Pero por suerte no fui. Pero me encuentro a los pocos días con un ferroviario de Remedios de Escalada, cerquita de mi casa. Me dice, ¿usted sabe cuánto tarda el tren a Mar del Plata? El viejo. 7 horas y cuarto. ¿Sabe cuánto tarda el nuevo? 7 horas. Primero las vías y los durmientes, después los trenes. Y mientras se reconstruyen las vías y los durmientes, ponemos en marcha Tafí Viejo. ¿Cómo vamos a andar comprando los trenes en Chile? Explica lo que es Tafí Viejo. Tafí Viejo lo puede explicar bien el tucumano Horacio Robelli. Nací ayer en un taller importantísimo. Onganía hizo lo mismo que hizo Milei. Lo que es peor todavía, porque lo había derrocado a Elía el 28 de junio del 66, que hacían el 150 aniversario, el 9 de julio del 66 fue, el pueblo tucumano salió a aplaudirlo y en los últimos días de agosto mandó la gendarmería, la policía federal, cerró los talleres de Tafí Viejo y cerró 8 ingenios en plumazo. Los talleres donde se hacían los ferrocarriles. Exacto. Entonces, tenía 6.000 trabajadores. En un país que está sustituyendo importaciones, ¿cómo va a importar trenes desde China? Es inadmisible. Por eso digo, no hace falta tener un posgrado, un máster, hace falta tener conciencia nacional y hace falta tener expertise. Un trabajador ferroviario sentado en una mesa para decir, permiso, yo creo esto. Lo que plantea Osvaldo, lo que nosotros estamos acá sugiriendo, es una práctica habitual en la política, discutir aún cuando estamos de acuerdo, porque en ese ida y vuelta obligamos a elaborar las mejores respuestas. Esto se hace en una universidad, se hace en un gremio, se hace en la verdulería, se discute. En una escuela. En una escuela. En la organización de cualquier cosa se discuten los temas. Se discute para mejorar. Mejorar. Para quien tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿qué pasó? Tengo una perspectiva ampliada, en un mapa de 180 grados, de qué botón hay que tocar. Ahora, ¿qué ha ocurrido con nuestro movimiento? Se ha disciplinado tanto, se ha puesto tan modosito. Se ha gerenciado. Yo creo que con los 40 años de democracia ganaron los gerentes. En la resistencia del peronismo no podíamos pedir esto. En 40 años de democracia, ¿cómo nos generamos ámbitos de debate? Hicimos universidades en el conurbano, transformamos en grandes aspectos la sociedad argentina, pero no pudimos transformar el diálogo interno. ¿Qué pasó? El gerenciamiento. Empezaron los personajes que hicieron de la política un oficio, no una vocación de cambio y de servicio a la comunidad. Y cuya agenda es la agenda de ellos, de los gerentes. Ah, claro.
el gerente financiero con el gerente económico, con el gerente, hablan entre ellos y dicen, no, yo me quedo este pedacito, vos te quedás este. Y además lo otro, empezaron a descolorarse las camisetas, digamos. Todos teníamos aparentemente la misma o parecida. Digamos, que no es bueno la diferenciación, la divisa. Yo siempre digo, hay que tener divisa. La divisa, en un momento fue la divisa punzó. Sí, la bandera es eso, yo estoy acá, los que quieren estar conmigo están atrás. Exacto, entonces nos faltó ese debate interno, pese a que en 40 años de democracia se puede hacer, no había persecución, no hubo dictadura, había situaciones óptimas. Entonces vos decís que esa suerte de verticalidad boba, mal entendida, de arriba hacia abajo, tiene que ver con el gerenciamiento. Y todos somos cómplices entonces. Si ninguno plantea una idea fuerza disruptiva, porque espera la orden, no está ayudando a quien supuestamente quiere que conduzca. Porque la discusión es si el gerente es bueno o el gerente es malo, si hay que cambiar de gerente. Pero lo que no definimos es que lo que tenemos que cambiar es el método. Además nosotros vivíamos en la Resistencia, un tipo que iba a cualquier acercamiento a la Embajada de Estados Unidos era mal visto. No te cuento ir a la CIDE. Yo lo cuento siempre. Yo fui secretario de Estado en el 75, 76. Nunca fui a la CIDE. ¿Por qué? Por prejuicio, es verdad, sí. Porque el que iba a la CIDE era un botón. La CIDE estaba a media cuadra del despacho mío. Porque tenías miedo que te vean. No, es porque, ¿qué pasa? Empezamos a involucrar las peores cosas de la política en la naturalización de la política. Y ese es el gerenciamiento. Se perdieron banderas éticas, se perdieron objetivos y se frustraron compañeros que pasaron de ser dirigentes de lucidez a ser embajadores de Macri, como el caso de Bordón. Empecemos a largar nombres de frustraciones grandes de la sociedad argentina. Lo mismo lo del Chacho o Puerta. Álvarez, o Puerta. También todos, tipos que pintaban para una cosa y terminaron pintando casa, no pintando una sociedad nueva. Terminaron pintando un rancho. Y la casa de ellos. Pintaron la casa y la casa de ellos, la casa de los ricos. Y entonces eso, ¿qué le quitó a la gente? La ilusión. Claro. Cuando hablamos del peronismo, ¿hablamos de qué? Del recuerdo lindo que es el peronismo. El peronismo para una generación ya, vamos a decir, nuestros abuelos, nuestros padres, en el caso mío, nuestros padres, tenían un recuerdo de eso que fue Evita, fue Perón, esa ilusión era conmovedora, alimentaba la militancia, etc. Después empezó la otra cosa, burocrática, y con todos los problemas que eso desencadenó. La falta de ética en la política, la falta de objetivos claros y que todos somos igual. La falta de objetivo es central. Central. Porque la falta de objetivo hace que el ombliguismo, toda la resaca del individualismo, se haga cargo de la dirigencia. Exacto. Porque ya es un problema de pulseada de egos, no de rumbos. Por eso no hay unidad de concepción y no hay equipo. ¿Por qué hay una suma de individualidades? Porque no hay un objetivo común. Sí, y la política es precisamente ponerse de acuerdo en un rumbo y en un objetivo común. El objetivo es ordenador aparte y permite que cada uno sepa qué tiene que hacer en cada situación. A mí lo que me impresionó siempre del peronismo, de mis primeros años de militancia, fue esto que vos llamás unidad de concepciones. Vos hablabas con cualquier peronista y sabía de lo que estaba hablando. En materia de política internacional, en materia de política local, en materia de organización, en materia de desarrollo de una estrategia, de una táctica. Ese cuadro integral del peronismo no hablaba nunca de qué lugar voy a ocupar. Estoy hablando de tipos con los que puedo estar de acuerdo o no. Claro. El gallego de la Yota, Antonio Cafiero. Vos los escuchabas hablar y decís, bueno, hablan el mismo idioma y tienen diferencia. Otros de otras concepciones dentro del peronismo. El mismo Menem. El mismo Menem. Desarrollando una política con objetivos, con metodología y con medios que servían para alcanzar esos objetivos. No, y siempre planteando que se quería algo lo mejor. Después pueden estar equivocados, pueden haber traicionado, mil cosas pueden haber pasado. Porque no se puede comparar esto con acciones de gobierno puntuales. Quizá esta hicimos tormenta, todo bien ni de cerca. No la de hoy, que la sentimos aquí arriba, esta tormenta que se ha el clima. Desplegado Acá hay por otra tormenta Palermo. abajo. Pero hay una tormenta que sí percibimos, más allá de la lluvia, es una tormenta que percibimos
y que trae mucha preocupación porque lo están anticipando quienes tienen la responsabilidad de gobernar porque fueron electos en las últimas elecciones. Y ellos están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Prendieron la motosierra y por eso ahí Andrés Rodríguez, que es el secretario general de los trabajadores del Estado, de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. Hoy tuvo una charla, no es un hombre de dar muchos testimonios periodísticos, pero hoy tuvo una charla muy interesante precisamente porque esta tormenta le está llegando primero a los trabajadores del Estado. Lo escuchamos. Mire, yo no tengo ningún dato oficial ni formal de esas cuestiones. Vamos a nosotros a estar alertas, por supuesto, pero vamos a defender el empleo como corresponde. Vuelvo a insistir, la Argentina no da lugar para recortar empleo ni público, ni municipal, ni privado, ni de ninguna forma, digamos, ¿no? Todo eso engrosaría las filas de la pobreza y de la indigencia. Así que me parecería que sería un contrasentido si queremos aliviar lo más posible justamente a este sector que está padeciendo situaciones graves desde hace bastante tiempo, sería un contrasentido que echemos empleados. Nosotros no vamos a entrar en un conflicto por el conflicto mismo. Nosotros tenemos mucha experiencia y buscamos, por supuesto, cualquier solución a las problemáticas a través del consenso, a través del diálogo. Si eso no ocurriese, lógicamente se determina un conflicto que además está dentro de la ley. Es decir, la protesta o el derecho de huelga está amparado por nuestra Constitución. Los trabajadores sindicalizados, en este caso, su representante en el Estado del Estado, habla con esta preocupación. Y también los trabajadores de la economía popular, de la UTEP, Alejandro Gramajo, asumió hace poquito y también tuvo declaraciones. La escuchamos. Creo que va a haber una situación, si efectivamente avanzan en lo que anunciaron en campaña, incluso lo que han esbozado en las últimas semanas algunos de los funcionarios que están confirmados, porque por lo que veo, noto y se filtra en los medios de comunicación, hay todavía algunos idas y vueltas en cómo se va a conformar el gobierno, pero si efectivamente avanzan en muchas de las cosas que dijeron que iban a hacer, seguramente nos encontrarán movilizados para defender lo conquistado y organizados también para ser solidarios con todos los sectores que vayan sufriendo el ajuste, sean estudiantes, sean trabajadores de la salud, sean trabajadores de la educación, sean sectores del campo más humilde, sean las mujeres. Cualquier sector encontrará la solidaridad del movimiento obrero organizado en su conjunto para defenderlo. Claro, el presidente electo subraya cada vez que puede. Hoy hubo un tuit del dueño de Tesla, Musk, ¿no es cierto? Sí, Elon Musk. Elon Musk. Y dueño de X, ¿no? Exacto, Twitter. dueño de Twitter, X. Planteando que la justicia social es el origen de todos los males. Eso es realmente inhumano. La libertad o la justicia social. Es interesante en ese video que habla Milei, además de ser preocupante, es interesante la confusión que tiene respecto de la justicia social también. Porque él le atribuye una característica que no es la que tiene. Él dice, la justicia social es esto de sacarle a uno para darle a otro. O sea, claro, es una especie de explicación absurda. Muy vaga. Obviamente, de colegio primario. Puesta en esa situación, y sobre esa base, Elon Musk, que es el tipo más millonario del mundo, dice, esto es el problema. Es una falta de seriedad. El problema son los pobres. Claro. Para ellos el problema son los pobres. El problema que tenemos nosotros son los ricos. Exactamente. Se apropian todo, no los Al que revés, quedan sin La trabajo. justicia social que está en la sensibilidad misma del pueblo argentino y de un mundo humanizado. Por eso yo estoy curioso con lo que va a hablar Milei en la plaza. Pero esa justicia social, Osvaldito, que es el motor para la equidad, está en las antípodas de la libertad de morirse de hambre. O sea, esa es la libertad que propone Musk y que propone Milei. Esa es la libertad que propone el capital financiero, la libertad de morirnos de hambre. A mí parece que filosóficamente hay un retroceso a las cavernas, hay un retroceso ya a políticas que se suponían
absolutamente superadas en la evolución del mundo. Hoy se pone en cuestionamiento ese tipo de ejes. Es cierto que esa justicia social no pudo ser una deidad alcanzada por las políticas de gobiernos que sí hablan bien de la justicia social. Bueno, hay que tener pericia y hay que tomar decisiones para hacerlas efectivas. Pero los que las quieren abolir por decreto, bueno, están enfrentándose con la vocación de sobrevivir de multitudes del pueblo argentino. Ahí Mauricio Macri plantea, fíjate, qué hipocresía ver a la CGT del Partido Justicialista, bueno, ¿no? También otra confusión enorme. A la CGT del Partido Justicialista y a los piqueteros terminar acompañando hasta el mismo final, sin una sola queja a este gobierno catastrófico que se va con 4 millones de pobres más y un récord tristísimo que ubica el 62.9% de los menores de 17 años en la pobreza. Guardemos en la memoria esta cifra inapelable: 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres y de ellos 2.1 millones son indigentes. Así se van. Esta misma CGT oficialista que guardó un silencio cómplice hasta hoy, ahora se envalentona y matonea al nuevo gobierno que aún ni siquiera empezó con su tarea. Queda bien claro que nunca fue su intención defender los derechos de los trabajadores, solo pelea por sus negocios. Yo recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Macri, en múltiples actos, con una musiquita muy pegadiza, se pedía a voz en cuello: pone la fecha, la. Pone la fecha. Tampoco hubo paro de la CGT durante el gobierno de Mauricio Macri. Quizá... Que también aumentó la pobreza exponencialmente. Sí, claro. Pero quizá... Porque si hubiese... dice 4 millones más. Ahora habla de los de él. Los de él están asimilados. Ya forman parte del paisaje. Describe la realidad desde un lugar neutro. Claro. Quizá, yo lo digo, quizá estoy equivocado, pero quizá de haber puesto fecha, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández, era una suerte de correctivo para que se pudiera pegar un volantazo en algunas políticas que llevan a una situación fea como la que estamos atravesando hoy. Entonces, quizás de los errores, ahora hay una dirigencia una dirigencia gremial, que no va a dejar que alegremente se vulneren los derechos de los trabajadores. Vamos a aclararlo. Ni en pintura esto va a ser parecido a lo de Macri 2016. Esto va a ser mucho peor, digamos. Porque sí, los dirigentes sindicales, pero no hubo los despidos masivos que va a haber ahora. No va a haber los aumentos terroríficos de ahora. No va a haber la recesión, la paralización de la actividad productiva que va a haber ahora. Bueno, yo te lo anuncio. El presidente... Pintado en el 2016. El presidente Javier Milei habló, o prometió, o describió que los próximos 2 años son de estanflación. La estanflación va a traer una profunda desocupación. Índices de desocupación absolutamente alarmantes. Porque lo único que le interesa a ellos es sacarnos las materias primas a nosotros, entonces, o las empresas públicas que quedan. Vos no podés pagar la deuda, tenés esta deuda. Es más, al devaluar, la deuda se hace cada vez más cara porque vos recaudás en pesos. Es lo mismo que vos tenés una deuda en dólares y cobrás en pesos. Al devaluar se te hace imposible pagar. Entonces tenés que empezar a hacer bienes. A este atolladero nos llevan. Está bien, todavía no entró en función en Milei, pero ya sabemos lo que piensa. La lógica perversa de Milei es: el mercado, si vos tenés hambre y no tenés plata para comprar, no existís en el mercado. Vos no podés comprar pan, entonces o vendemos pan para el mercado interno o exportamos. Si no hay gente que tiene interés en que nosotros le vendamos pan afuera, o no se compra el pan acá adentro porque la gente no tiene plata para comprar, dejamos de producir. Esa es la linealidad de la propuesta. Hay una línea interesante de lo que él propone que va camino a chocarse con la pared, que es que él dice: vamos a tener que sufrir, viste que siempre este tipo de gobierno dice, vamos a tener que sufrir al principio un poco, como si fuera otros van a tener que sufrir, pero después va a venir un proceso de aumento de
de los sueldos, de crecimiento, de fortalecimiento del sueldo porque el mercado funciona pipipi y después va a estar todo bien. Ahora, cuando eso no ocurra, ese es el problema. Porque la gente que votó a Milei, como bien dijiste vos, sabiendo lo que Milei va a hacer porque lo dijo, está con la expectativa de que después hay un proceso de recuperación. Pero Mariano, ese es el núcleo duro de la decepción. La canciller dice... Eso no va a ocurrir. El dólar son de los exportadores. O sea, vos has hecho un terrible ajuste interno, no consumís para tener mayor saldo exportable y ella dice, estos se están mendigando plata para pagar la LELIC y ella dice que los dólares son de los exportadores. Mira el grado de contradicción, es esquizofrénico. O sea, el gobierno, Caputo trata de buscar dólares para endeudarnos para pagar la LELIC. Y a su vez ella dice que los dólares, que sería la forma genuina de obtener dólares en el país, los dólares de los exportadores le corresponden a los ¿exportadores a dónde? Porque dice que nos vamos del BRICS, que no sé cómo vamos a construir. Pero los que vendan... Bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿A China? ¿A Brasil? ¿A dónde? Está bien, pero los que vendan, dice que los dólares se los pueden caer ellos afuera. Ahora, eso dice Diana ese concepto... ¿Quién dijo eso? Diana Mondino dijo eso, que los dólares... Los dólares son de los exportadores. La futura canciller. Los dólares son de los exportadores. Diana Mondino, Sí. La libertad avanza, Javier Milei, Dixit. ¿Y el peronismo qué dice? ¿De quién son los dólares? En la época de Kirchner era del Estado. Y el Estado le ponía derecho de exportación, lo regulaba. ¿Y en la época de Fernández? Nada. No También son de los exportadores. Sí, fueron de los exportadores. No se lo dice, pero fueron de los exportadores. Nefasto. Entonces, ¿cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en el comercio exterior? Podemos discutirlo una vez para que nosotros cuando ganemos sepamos lo que tenemos que hacer. Y hay un concepto interesante también, que el exportador es el que exporta un producto, ¿correcto? Pero ese producto alguien lo produce. Lo genera. Y esa producción significa que alguien trabajó. O sea que de alguna manera, no sé si del Estado, el dólar también es del laburante que hizo ese producto. No, aparte, esa es la discusión de la justicia social. Esa materia prima X... No es que te regalan algo porque le sacas a uno y te regalan algo que vos no produciste. Yo lo produje. Esa materia prima laburante. X no solo lo produce el laburante, sino que es el fruto de este sol, de este aire, de este agua y de este suelo. Y de la creatividad, del trabajo. Sí, pero aparte hay condiciones objetivas que permiten que la Argentina tenga esa fertilidad. Pero por eso el concepto entonces no es de los exportadores. El concepto infantil y bobo de la justicia social que plantea Milei, de que hay que darle a alguien porque no es eficiente y porque es pobre, en realidad la justicia lo que dice es, a ese vos le tenés que dar el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Y la exportación es también un pago a ese trabajador. Ahora, si el dólar es de los exportadores, ¿por qué no es del pueblo argentino? Es lo que estoy diciendo. Claro, por eso. Quedan en la última parte del eslabón, pero abajo hay laburo. Fíjate que cuando la exportación era del pueblo y del Estado argentino, y hubo una crisis por la sequía, todo el mundo comió pan negro. Sí. No que el que puede... Vos, maldito panadero. Exacto. Pan de mijo, pan negro. Exacto. Ahora... Pero perdón, con cadena nacional de Perón comunicando el tema. Explicando. No que salía el... O sea, el dólar no es de los exportadores, que la harina del trigo es para un sector. No. ¿Es para todos la cobija o es para todos el invierno? Buen debate para la reconstrucción. Buen debate para la reconstrucción de una mirada peronista. Buen debate planteaste. ¿Puedo contar un tema de ya nos vamos, pero dale, métele. Kirchner le puso cuando los exportadores habían exportado más carne del cupo en el segundo semestre del año 2005, todo el primer semestre del 2006 no les exportaron un solo gramo. Eso significa... Bueno, cuando haya mesa política, nosotros vamos a tirar estas ideas en la mesa política. Mientras tanto, tiramos botellas al mar con mensaje de naufragio desde Noche Picante. Nos vemos mañana. Muchas gracias.